Buenas tardes para todos, qué lindo es poder nuevamente estar juntos a través de este medio, poder aprovechar para saludarlos a cada uno y poder bendecirlos. Oramos por cada uno de ustedes cada día y sabemos que el amor de Dios nos une en su espíritu, más allá de que físicamente hoy no podamos encontrarnos. Sabemos que la fe en Dios y su espíritu en cada uno de nosotros nos hermana, nos une y podemos sentirlo también. La verdad que es un tiempo muy lindo también donde podemos sentir el amor, el cuidado y las oraciones mutuas. Queremos y hemos aprovechado en este día de poder citarlos a través de esta transmisión, porque queremos compartirles algo que el Señor nos ha ministrado, algo que el Señor nos ha hecho llegar y nos ha revelado, que tienen que ver con estos tiempos que vivimos, tienen que ver con estos tiempos que nos tocan transitar y obviamente tienen que ver con su mirada en pos de toda la nación, ¿sí? En pos de todo lo que es la República Argentina. Y obviamente cuando hablamos del territorio de la nación, nuestra ciudad es parte de esa nación. Así que queremos tomarnos unas semanas para poder revisar y poder ver algunas cuestiones puntuales de las cuales el Señor en este tiempo nos va a alinear y nos va a dar dirección conforme a cómo debemos seguir de acuerdo a todo lo que venimos haciendo. Así que antes de poder empezar con lo que hoy tenemos para compartirles, queremos encomendarnos al Señor, queremos que realmente no haya nada humano, nada natural y que nuevamente sea su Espíritu el que pueda ministrarnos y el que pueda traer luz y entendimiento sobre cada uno de nosotros. Así que vamos a orar. Padre, en esta tarde queremos darte nuevamente las gracias porque nos das el privilegio y la oportunidad de reunirnos, de estar, Señor, a través de este medio con nuestros hermanos. Y, Señor, queremos en esta hora nuevamente pedir la dirección, pedir la luz, pedir el discernimiento y pedir la revelación de tu Espíritu Santo en medio, Señor, de este tiempo y en medio de lo que hoy, Señor, vos has puesto delante de nosotros, Señor, para poder compartirlo, Señor. Queremos en esta hora darte las gracias, Señor, porque entendemos que son tiempos donde vos nos estás hablando, donde vos estás abriendo nuestro entendimiento, estás abriendo nuestros ojos y aún te pedimos, Señor, que nuestros sentidos espirituales nuevamente sean activados a tu realidad, a tu voz, a tu luz y a tu verdad. Padre, en esta hora nos ponemos de acuerdo con el cielo y nos ponemos de acuerdo, Señor, con cada uno de nuestros hermanos para que a través del acuerdo siga siendo establecida tu verdad y tu realidad en medio de nosotros. Y, Señor, entendemos que aún en estos tiempos hay voces, Señor, y hay embates del enemigo que quieren venir, Señor, a seducirnos, que quieren venir a desanimarnos, que quieren venir a desenfocarnos, que quieren hacernos, Señor, poner nuestra mirada y tener pensamientos y deseos que no provienen de ti, Señor. Por eso queremos seguir edificándonos en la roca, queremos, Señor, aún seguir callando toda voz de mentira y de engaño y queremos seguir exponiéndonos para que todo engaño y todo lo que quiera levantarse como falso y mentiroso, vos lo puedas exponer y lo puedas juzgar. Padre, nos encomendamos a ti para que realmente vos vuelvas a establecer tu verdad y sea tu verdad, Señor, nuestra fuente de provisión y sea tu verdad nuestra fuente de vía y sea tu verdad, Señor, nuestro único y seguro punto de apoyo, Señor. Queremos en esta hora pedirle a tu Espíritu que sea Él el que nos pueda ministrar y sea Él el que esté enseñándonos tu verdad en este día, papá. Te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos estás permitiendo vivir y conforme a todas las cosas que vienen sucediendo a diario, Señor, declaramos que aún todo lo que vos estás estableciendo y estás activando en nuestras vidas, Señor, es para honra, es para gloria y es para el avance de tu reino, Señor. Es para engrandecerte aún más, Señor, porque vos sos el único digno de recibir nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra alabanza y todo lo que pueda salir de nuestras vidas, Señor, responde solamente y únicamente a ti. Te bendecimos, te honramos,
Te reconocemos, Señor, y volvemos a darte gracias en este tiempo, Señor, que a través de esta conexión, cada uno de las personas y de nuestros hermanos que puedan verlo, Señor, puedan ser activados con lo que en este momento, Señor, vos vas a soltar y vas a impartir, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor, y declaramos aún la libertad en los aires para poder recibir esta enseñanza y que cada uno de nuestro espíritu, Señor, pueda absorberlo de tu espíritu, Señor. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les decía que queríamos compartirles algo que el Señor nos ha venido hablando y entendemos que este tiempo que ha pasado, estos días, nos han quizás situado en poder, a través de esta Pascua 2020, poder realmente salir de este espíritu egipcio, poder salir de esta realidad de esclavitud, pero podemos ver de una forma muy clara, muy marcada de parte de Dios, que también la Pascua significa y establece movimiento. Movimiento es acción. Podemos ver cómo aún Dios da la orden al pueblo hebreo de que salga de Egipto, pero que comiera no el cordero de manera apresurada y que pudieran salir al instante, ¿no? Podemos ver que enseguida ellos tuvieron que iniciar este proceso que era poder situarse en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y como es de común conocimiento, la tierra de Canaán, la tierra prometida, en estos 430 años, obviamente fue ocupada por otras naciones. Y el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, tenía que no solamente que ir a establecerse por heredad en esa tierra, sino tenía que ir a despojar a estas naciones. Pero estas naciones no solamente tenían un trasfondo, sino que tenían características a las cuales el pueblo iba a tener que enfrentarse. Y lo que nosotros entendemos desde la perspectiva espiritual, algo que el Señor nos ha venido marcando y hablando de manera muy clara, es que más allá de lo que nuestros ojos naturales puedan ver o entender, hay una realidad espiritual, ¿sí? Todo lo natural es consecuencia de lo invisible y todo lo natural tiene una raíz en lo espiritual. Es decir, que en los aires hay realidades espirituales que operan y que son verdad y que después se terminan manifestando en un plano natural. Entonces, no solamente es lo que naturalmente estas naciones podían representar o podían aparentar, sino también es lo que espiritualmente operaba a través de ellos. Y entendemos que aún el Señor, con lo que estableció sacando de la esclavitud a su pueblo, no es que estaba finalizando la obra, sino todo lo contrario. Él lo que estaba haciendo es iniciando este peregrinaje y es iniciando esta carrera de poder introducir a su pueblo en la tierra que Él les había prometido y en la tierra que Él les había preparado. Podemos ver en Hechos 13:19. Dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Es decir, podemos ver que Dios le promete a Abraham la tierra de Canaán. Cuando Dios manifiesta esta promesa sobre Abraham, Él estaba hablando de toda la región. Y sin duda que estas 7 naciones en ese momento estaban ocupando ese territorio. Algo que debemos entender es que no es que simplemente pasó la Pascua y ya está, y que fue un lindo momento y pudimos simplemente entender que en medio de pasar por alto algunas situaciones, el Señor puso una puerta delante de nosotros para cruzar y listo, y nos quedamos inmóviles y hacemos la plancha y nos distraemos y se empiezan a soltar otras voces, sino todo lo contrario. Tenemos que ponernos en movimiento y tenemos que caminar entendiendo lo espiritual. Nosotros hoy hemos, en una condición espiritual, salido de este sistema egipcio que nos esclavizaba y que nos tenía atormentados y que nos tenía ocupados. Y ahora tenemos que avanzar
para poder no solamente establecernos, sino introducirnos y despojar de la tierra prometida que Dios nos preparó a todos los enemigos y a todas estas realidades espirituales que quieran oponerse. Génesis 17:8. Dice Génesis 17:8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Acá vemos cómo Dios sigue afirmando esta promesa. Ahora bien, 7 naciones que deben ser echadas. La nación de Israel estaba en las puertas de la tierra prometida, tierra de la que manaba leche y miel. Pero he aquí que la tierra estaba ocupada por nada menos que 7 naciones más grandes y poderosas que Israel. Es decir, no solamente que eran más grandes y poderosas, sino que tenían más experiencias en todo lo que era batalla, en todo lo que era el armado del ejército, algo que Israel no tenía. Israel no tenía experiencia ni tenía cualidades en cuanto a guerra o a poderío. Obviamente que Israel sí contaba con un arma secreta, el pueblo hebreo, que era lo que Dios había establecido, lo que Dios había hecho, las proezas de Dios al poder sacarlo de Egipto, a tal punto que Él lo puso por señal e hizo que cada una de estas naciones pudiera enterarse de esto que había sucedido. Sin embargo, vemos hoy que como congregaciones, el Señor también a nosotros nos quiere introducir en este tiempo. El pueblo hebreo dice que fue introducido y llegó hasta el territorio de Gilgal, ¿sí? Gilgal estaba cerca de Jericó y podemos ver que el pueblo de Israel pudo pasar el Jordán por seco, por tierra seca. Lo hizo a través de la dirección de Josué. Y esto también nos recuerda cómo Dios, a través del mando de Moisés, lo hizo también con su pueblo al pasar por seco el Mar Rojo. Bueno, el pueblo hebreo volvía a cruzar aguas de manera seca, eran las del Jordán, y bajo la guía, ¿no?, de Josué. Entonces ellos estaban ahí cerquita de Jericó y estaban cerca de poder empezar esta realidad de establecerse y de poder echar y quitar de ese territorio a esas 7 naciones. Podemos ver en Deuteronomio 7, 1 al 21, lo que la palabra del Señor nos indica y nos relata acerca de esto. Deuteronomio 7, 1 al 21 dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas.
Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, y tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Amén. Qué importante es esto de poder tener el entendimiento de que nosotros hoy como congregación estamos situados en Gilgal, ¿sí? Estamos ahí a la puerta de poder establecernos y entendemos que más allá de lo que hemos visto de parte de Dios y de lo que Dios manifiesta, obviamente también, como te decía, esto continúa. Y va a haber oposición y va a haber enemigos que en este tiempo vamos a tener que enfrentar para realmente poder tomar esa tierra que nos pertenece y poder establecernos conforme a Dios. Algo que es muy importante ver es que acá el Señor en este pasaje muestra cómo Él prometía su cuidado para sus hijos, para su pueblo, y de la misma manera que lo hizo con Faraón, Él iba a proteger y iba a destruir a todo pueblo que se quisiera oponer al avance de sus hijos, a todo pueblo que quisiera venir en contra de sus hijos. Y podemos ver que si bien esto es una data histórica y lo que nos cuenta la palabra tiene que ver con una realidad que pasó hace muchos años, hoy en día nosotros estamos situados en la misma realidad, estamos situados en esta promesa de poder establecernos en la tierra que Dios nos prometió, pero que también hay enemigos que quieren evitar y que quieren oponerse a eso. Bueno, a esa realidad, a esas voces, a esos enemigos que quieren oponerse al avance de Dios y al avance de que realmente nosotros podamos establecernos en la tierra designada, Dios nos dice que Él es el que nos defiende, que Él es el que nos protege y Él es el que nos guarda y el que pelea por nosotros para que ninguno de estos enemigos, ninguna de estas 7 naciones, ninguna de las realidades espirituales que se sueltan a través de estas naciones representadas puedan obstaculizar y puedan detener nuestro avance. Acá hay 2 cosas interesantes que, como decía Marce, si bien esto fue hace muchísimos años, en Génesis dice que es una promesa perpetua, o sea que es para siempre. Entonces tenemos que seguir conquistando esta tierra. No es solamente que fue un trabajo, un mandato para ese tiempo el pueblo de Israel, sino que al ser perpetua nosotros también tenemos como pueblo de Dios que conquistar esa tierra. Y la otra cosita es que en el versículo 13 de Deuteronomio 7 dice que bueno, el Señor te amará, te bendecirá, te multiplicará el mosto, el aceite, no va a haber estéril, un montón de bendiciones y beneficios que el Señor nos va a dar si obedecemos, pero dice, amén, todo eso va a pasar en la tierra que juró a tus padres que te daría. Amén. Entonces toda esta bendición que está hablando acá de Deuteronomio, que empezás a leer y es como que uno se va ensanchado como diciendo, wow, todo eso, bueno, todo eso dice en la tierra que juró a tus padres que te daría. En esa tierra prometida es donde va a pasar todo eso, donde no va a haber enfermedad, ni las plagas de Egipto nos van a alcanzar, donde todos nuestros enemigos van a ser vengados. Todo eso va a pasar en la tierra que juró a tus padres que te daría. Amén. Una promesa tiene el sello y tiene la garantía del Dios omnipotente todopoderoso. O sea, no es cualquiera el que establece respaldo, sino que es nada más y nada menos que nuestro Dios. Y creo que es importantísimo que nosotros también podamos
entender esto, ¿no? Podamos posicionarnos y ver desde la perspectiva y desde la óptica espiritual esto que el Señor nos quiere mostrar. Acá en este pasaje de Deuteronomio podemos ver cómo esas 7 naciones cobran un nombre. Por ahí yo te estaba hablando acerca de que había 7 naciones con características, con realidades, pero acá ya las nombró y quiero que podamos definirlas. Están ahí las primeras 3. Eteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Heveo y Jebuseo. Estas 7. Muy bien, con nombre ahí bien definido. La nación de Israel estaba ahora frente a una prueba y un desafío. Es interesante también esto, ¿no? La nación de Israel estaba en un tiempo de prueba y desafío. Es decir, ellos tenían que ir en pos de establecerse en esta tierra que era no solamente una herencia, sino que era una promesa que Dios les había hecho. Y nosotros podemos ver hoy que nosotros también estamos en un tiempo de prueba, estamos en un tiempo de desafío, porque aún entendemos que nuestra fe es probada en estos tiempos, ¿sí? Creo que el Señor hace unas semanas atrás nos hablaba acerca de lo importante que es poder definir con qué materiales vamos a edificar. Y podíamos ver que cuando el fuego de la prueba venga o venía, lo que va a terminar estableciendo es con qué materiales nosotros estamos edificando. Es decir, que si nosotros estábamos o estamos edificando con madera, con heno, con hojarasca, no va a poder soportar la prueba del fuego. Ahora bien, si lo estamos haciendo con oro, con plata, con piedras preciosas, sin dudas que no solamente va a soportar y va a pasar esta prueba, sino que nos va a llevar a una mayor revelación, a una mayor manifestación de la gloria de Dios. Algo que decía Jazz es ver cómo a mayor fuego, ¿no? El oro gana característica y gana cotización. Entonces, cuando mayor es la prueba, cuando mayor es el desafío, nosotros no solamente experimentamos más a Dios, sino que el peso de gloria que se establece es diferente al cual hayamos experimentado. Entonces, creo que podemos también ver estos días que nos tocan atravesar como días de pruebas y desafío, como estaba el pueblo en esta transición de llegar a la tierra. Si Israel obedecía al Señor, Él les prometió entregarlos en sus manos y concederles la victoria completa. Esto es con respecto a sus enemigos. Dios les advirtió de que no debían hacer alianza con ninguna de estas 7 naciones. Esto implica que ellos no podían recibir ni entregar nada a ellos. Dios no quería que asimilaran nada de su cultura. Acá hay algo muy definido de parte de Dios también, que es algo que no debemos perder de vista, es que Dios es un Dios celoso. Y Dios no acepta todo lo que tiene que ver con mezcla. La única mezcla habilitada por Dios es la mezcla de su naturaleza con la nuestra. Todo lo demás al Señor no le agrada. Todo lo demás el Señor lo aborrece. Y podemos ver que aún algo que Dios marcó en todo este peregrinaje, en todo este camino de su pueblo, fue que se guardaran de no caer en idolatría, de no adorar a otros dioses. Algo que también entendemos es que cada vez que el pueblo se desenfocó y dejó de ver a Dios, perdió la mirada y perdió la memoria de Dios, el pueblo cayó en idolatría, el pueblo cayó en la cultura pagana de los diferentes pueblos de la época. Sin embargo, vemos acá una vez más cómo el Señor les estaba marcando de manera clara que ellos no tenían que hacer alianza ni tenían que tener nada que ver con ninguna de estas 7 naciones. Algo que nosotros hoy tenemos que ver y tenemos que tener en cuenta. Te decía anteriormente que Dios nos sacó de un sistema espiritual como el egipcio que nos esclavizaba y nos tenía ahí en una condición de no poder sacar la cabeza de abajo y no poder poner nuestra mirada en Dios. Pero aún ahora, en este avanzar y en este seguir caminando, tenemos que estar muy atentos de no desenfocarnos, de no distraernos y de no permitir que ninguna cultura extraña
quiera venir a hacer alianza, quiera venir a contaminarnos y quiera venir a proponernos nada que no tenga que ver con Dios. Cada una de estas naciones tenían sus rasgos y características propias. Representaban 7 peligros distintos que debían enfrentar y conquistar. Y la intención nuestra con Jazz es poder hoy detenernos en una nación. Si bien son 7 naciones, vamos con la ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo, tomarnos un tiempo como este para poder estudiar y poder revisar las características de cada una de estas naciones. Pero hoy lo vamos a hacer con una de ellas. Y la que nos toca en este día abordar es la de los heteos o hititas. ¿Quiénes eran los hititas y qué sabemos de ellos? La Biblia habla de ellos en 48 instancias. La primera de ellas la hallamos en Génesis capítulo 23, versículos del 2 al 7. Dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Después Abraham se levantó de delante de la difunta y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y peregrino soy entre vosotros. Dadme en propiedad una sepultura entre vosotros, para que pueda sepultar a mi difunta de delante de mí. Y los hijos de Het respondieron a Abraham, diciéndole, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Het. Los heteos o hititas eran los descendientes de Het, que era uno de los hijos de Canaán y nieto de Noé. El nombre Het significa terror, o sea que los hititas eran hijos del terror. Según la Biblia, los hititas eran una nación muy pero muy poderosa. Tenemos un ejemplo de ello en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo del 3 al 6. Segunda de Reyes dice, y había 4 leprosos a la entrada de la puerta, y se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos vamos a entrar en la ciudad, como el hombre está en la ciudad, moriremos allí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, pues moriremos. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, he aquí, no había allí nadie, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Los hititas eran archienemigos de los babilonios y de los egipcios. Dice que fueron uno de los primeros pueblos en utilizar los carros en la formación de su ejército. Eran carros muy livianos con 3 hombres, un conductor y 2 más armados hasta los dientes. Esto le permitía movilizarse con gran rapidez y eficacia. Podemos ver acá una característica definida de este pueblo que era el temor que infundía, ¿sí? Esto es una data histórica y esto nos define un poco estas características y estos rasgos que ellos manifestaban. Ahora bien, esto que sucedía en esta realidad natural, en esta apariencia, en esa época, hoy tiene también una realidad y una aplicación a nosotros. Y quiero que podamos detenernos un poquito en mirar esto, en poder mirar cómo funciona hoy esta nación etea en medio de nuestras vidas. Los eteos hoy, los hititas, eran un pueblo que intimidaba, infundía temor. ¿Sí? Creo que al poder definir esto, nosotros vamos a tener que enfrentar un primer enemigo. Ese primer enemigo es ni más ni menos que el temor.
El temor no solamente infunde intimidación, sino que también viene a generar en medio de nosotros inseguridad. Tenemos que vencer para poder heredar las promesas que Dios ha establecido y poder justamente entrar en este tiempo de establecernos en la tierra a nuestros miedos, a esta realidad que se presenta con temor e intimidación. Y esto también incluye la timidez e incluye también la vergüenza. Una de las maneras con la que opera el espíritu de terror en los corazones es con la inseguridad. El miedo paraliza, no permite el moverse con libertad. La razón por la que muchas personas no pueden desarrollar todo su potencial es porque sus temores les atan. Muchos de nosotros no podemos caminar en el destino que Dios tiene para nosotros debido a nuestras inseguridades, o el rechazo, o debido a nuestros miedos. Es interesante, cuando nosotros podemos analizar esto, ver que ante esta realidad que nosotros podemos ver con esta característica, con lo que esta nación infundía, que hoy nosotros, ante esta situación de pandemia, algo que ha sido muy llamativo, dicen aún los que tienen más conocimiento de la historia, los que han pasado otras realidades de crisis similares o situaciones parecidas a la que hoy nos toca vivir, que hay algo muy particular con este caso puntual, el que vivimos hoy en día, que es cómo los medios de comunicación de manera masiva han distorsionado la información. Es decir, más allá de todo lo que las autoridades han establecido para poder prevenir y para poder aún generar un aislamiento que sea acorde a la realidad que están investigando y analizando, hay un miedo, hay una paranoia que ha sido infundada por un montón de voces que se han levantado justamente para someter a las personas en temor, en intimidación. ¿Sí? Entendemos que algo que es muy normal en medio de los días que nos tocan vivir y que es parte de esta realidad es la guerra de voces que continuamente se desata. Por eso para Dios es muy importante que nosotros podamos estar unidos a su fuente de vida, estar unidos a su palabra, a su verdad, y que podamos apagar, que podamos callar, que podamos desechar toda otra voz que se quiera levantar. Si bien nosotros debemos nuestra obediencia y nuestra sujeción a lo que nuestras autoridades nos piden y demandan de nosotros como ciudadanos, nosotros tenemos nuestra seguridad fundada en el Señor. Es decir, nosotros tenemos la cobertura, la protección de parte de Dios garantizada. Es decir, como el pueblo hebreo fue libre y Dios lo cuidó de las plagas en Egipto, de la misma manera aquellos que podemos tener nuestra fe establecida en Dios, hoy podemos estar seguros de que cualquier cosa que quiera venir en contra de nuestras vidas no va a prosperar. Dice la palabra que ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Y yo digo sí y amén, ¿no? Amén para mi casa y amén para cada una de sus vidas. Pero sí, en medio de todo este miedo que se infunde, de voces que se levantan con mentira, con engaño, sin duda que todo esto es una operación de las tinieblas y son voces de muerte, ¿no? Pero creo que ante esta realidad, ¿no? Podemos tener una perspectiva de dos actitudes. Es decir, nosotros podemos dejarnos influenciar por el miedo y construir y hacer y desarrollar nuestra vida en pos de lo que tememos, o podemos pararnos en la fe y desarrollar y establecer nuestra vida en pos de nuestras creencias. ¿Cuál es la diferencia? Que el temor paraliza, que el temor intimida, es decir, el temor impide que nosotros podamos expandirnos, que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos avanzar, que nosotros podamos desarrollarnos, mientras que la fe nos permite mantenernos, nos permite permanecer, nos permite estar confiados, y esa misma fe que es establecida en el Hijo hace que la fe de Cristo venga en pos de nosotros y pueda establecer libertad, salvación y pueda posicionarnos en el cumplimiento de cada una de las promesas del Señor.
Entonces, los heteos o hititas nos hablan de terror, temor, timidez, cobardía, todo lo que trae depresión y desaliento. Este pueblo era feroz, el temor trae inseguridad y eso debilita nuestro corazón y trae gran desgaste. Trabaja cerca de la incredulidad. Mientras esta realidad funciona en intimidación, en desgaste, en desánimo, en incredulidad, nos damos cuenta que la única característica que funciona y es válida en el reino de Dios es la valentía. Podemos ver cómo en reiteradas ocasiones el Señor pronuncia: esfuérzate y sé valiente. Es decir, el cobarde no hereda, ni entra, ni establece reino. Por eso es importante que aún en medio de todo lo que Dios nos ha hablado, esto que nos decía Jazz de la perpetuidad de las promesas de Dios, aún a nosotros como descendientes, ¿no?, de su pueblo, hoy en día va a haber voces que van a querer levantarse para intimidarnos y querer obstruir nuestro avanzar. Pero depende de nosotros aferrarnos a Dios y entender que es Él el que sustenta, el que guarda, el que pelea a favor de nosotros en ese avanzar, o simplemente quedarnos ahí apachuchados, atemorizados, inmóviles, escuchando voces que no nos conducen a poder establecer lo que Dios en este tiempo ha determinado y quiere establecer en medio de nosotros. El temor es fe negativa en sí. Como decía Marce, como la fe te permite avanzar y seguir creciendo y moverte por algo que vas en pos de algo, ¿no? En esa esperanza de poder concretar, de poder alcanzar algo con esa fe. El temor es la fe negativa, entonces podemos dividir todas las personas en dos grupos: los que se mueven por temor, o sea, y no se mueven porque son esclavizadas, Tal cual. no hacen absolutamente nada por no enfrentar ese temor, y por los que se mueven por amor, ¿no? Por amar algo, y ese amar algo los impulsa a alcanzar eso, ¿no? Entonces podemos ver en cuál de esos dos grupos nos posicionamos, ¿no? Si los que están avanzando por fe, los que son movidos por amor, o los que son encarcelados por esta fe negativa, por este temor, y que no solamente es el terror, este miedo de que se habla, sino, como decía Marce, también el miedo está disfrazado por lo que es la timidez y lo que es la vergüenza, ¿no? Que tanto propósito ha abortado, ¿no? Esto de no querer exponernos, por eso también habla de rechazo, esto de no querer exponerse por miedo a ser rechazado o a sentir vergüenza o a ser avergonzado, y esta falsa timidez: no, yo soy tímido, entonces me quedo acá, paso desapercibido, pero eso también es un miedo, eso es un temor disfrazado. Sí, podríamos decir que en realidad la timidez o la vergüenza en sí es orgullo camuflado, ¿sí? Porque lo que uno intenta evitar es el rechazo. Entonces es el tema de: yo no quiero ser rechazado, yo no quiero que me digan que no, yo no quiero pasar vergüenza, yo no quiero exponerme. Y en sí da una apariencia, un marco de timidez y de vergüenza, pero que en realidad lo que está encubriendo es un orgullo y es una altivez y es un ego que, como hoy tenemos el entendimiento, nos separa de Dios. Y eso hace que también caigamos en este lazo de paralizarnos, de intimidarnos y de no poder avanzar. Por eso el Señor siempre dice que Él da gracia de los humildes, y que aun cuando nosotros, en medio de lo que nos pueda pasar, determinamos creerle y podemos aún confiar en Él, es esa misma fe la que sustenta todo lo demás, y aún es más grande que cualquier vergüenza y cualquier timidez. Hay un pasaje en Job que nos habla acerca del temor, y quiero que puedas acompañarme ahí, que nos puedas acompañar. Job capítulo 3, versículo 25. Dice Job: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Tremenda palabra, ¿no? Qué peso. Repetilo de vuelta, Jazz. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió.
Esto quiere decir que Job abrió una puerta al temor, ¿no? Y esa puerta que él abrió terminó dándole lugar a que lo que él temía le pasara, ¿sí? Y esto, en el entendimiento que el Espíritu Santo hoy pone sobre nosotros, justamente no es para que nosotros caigamos en temor o en miedo, ¿no? Sino que nosotros podamos ser activados en la responsabilidad que tenemos. Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos callar toda voz que quiera abrir una puerta de temor, de intimidación en nuestras vidas. Pero la parte de poder establecer el gobierno la tenemos nosotros. Dios ya nos ha dado la autoridad y nos ha dado la herramienta y nos ha dado el acceso a su fuente para que nosotros podamos establecernos en la verdad, para que nosotros podamos establecernos en la seguridad que Él continuamente manifiesta sobre cada uno de nosotros. Pero es interesante esto, que si yo soy movilizado por el temor no solamente me va a carcomer y me va a desanimar, sino que tarde o temprano eso que yo pienso, eso que yo aún declaro, me va a terminar sucediendo. Es decir, finalmente vino sobre Job eso que él anteriormente había temido. Jesús advirtió de que en los últimos tiempos los miedos, la inseguridad y el terror iría en aumento. La exactitud de las declaraciones de Jesús confirman con solo leer los diarios y noticieros de todo el mundo. ¿Sí? Hoy reciente decía esto mismo, ¿no? Que todos los portales de noticias, todos los lugares donde se infunde y se transmite comunicación están plagados de esto. La palabra terrorista es propia de nuestra generación. Muchos cristianos no tienen ministerio alguno porque no han resuelto sus temores. Es decir, no pueden activarse al cuerpo, no pueden manifestar el depósito que hay en ellos, no pueden ser parte de un ministerio, sea el don, sea la capacidad, sea la gracia, sea el llamado que Dios haya puesto, ¿no? En él, no lo puede manifestar porque está esclavo del temor, esclavo de la inseguridad, esclavo de la vergüenza, esclavo de la timidez. Y esto es una realidad porque esto también trae parálisis a la persona, a la casa, pero también al cuerpo y al reino, porque entendemos que Dios ha puesto un depósito puntual y específico sobre cada uno de nosotros y nos necesitamos porque lo que cada uno tiene y porta es exclusivo y es especial de Dios con cada uno de nosotros. Por eso somos diferentes, por eso muchas veces aún podemos ver que lo que Dios busca es la unidad y es el complemento. No busca ni las comparaciones ni las competencias, porque Él no lo vio en una cuestión de mejores o peores, Él lo vio en una cuestión de cuerpo y de complemento. Ahora bien, entendemos que donde hay inseguridad, sin dudas, se está manifestando temor. Cuando vos ves inseguridad en alguna actitud o en alguna persona, es porque atrás hay temor, ¿sí? Y esto es lo que Dios en este día quiere empezar a poder traer luz y a encaminarnos en cuanto a poder ver y analizar cómo nosotros estamos parados y cómo estamos funcionando con respecto a esta realidad que no nos es ajena y que continuamente nos bombardea para frenarnos, para aún desenfocarnos y obviamente para paralizarnos. La palabra de Dios en 1 de Juan 4:18 manifiesta algo tremendo. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Esto es un poco también lo que decía yo hace un ratito, de que podemos dividir las personas en dos grupos, los que se manejan por amor, pero este amor en mayúscula, ¿no? Tal cual, el perfecto sí. amor que es Dios, Dios es amor, y los que se manejan por temor. Entonces, el archienemigo, digamos, del temor es esta manifestación de amor de la persona amor, sí, que es Dios. Cuanto más conocemos a Dios, cuanto más nos sumergimos en Él, todos estos yugos de temores tienen que quebrarse, porque el temor termina siendo una cárcel donde vos el temor te organiza la vida de tal forma para que vos empieces a evitar ciertas cosas para no enfrentar eso que temes, ¿no? Y Dios es todo lo contrario, ¿no? Tal cual, sí, creo que mientras mencionabas eso,
pensaba que es el verdadero amor el que echa fuera el temor. Es decir, que donde muchas veces nosotros podemos manifestar miedo o temor, podríamos decir que detrás de ese temor hay incredulidad. Y la incredulidad manifiesta muchas veces el poco conocimiento. Y cuando hablo del conocimiento, creo que a esta altura, más allá de aclararlo, por si alguien se suma y quizás está escuchando esto por primera vez o quizás no ha escuchado otros mensajes de la casa, entendemos que conocimiento no pasa por la información que nosotros podamos amontonar o podamos tener de algo. Pasa directamente por la vivencia y la experiencia que tenemos acerca de esa información, es decir, vivir esa información. Entendemos que Dios es un Dios experimental y todo lo que Él nos muestra y nos marca y nos enseña es para poder establecerlo en medio de nuestras vidas. Es decir, no hay nada que nosotros podamos impartir o ministrar que primeramente Dios no imparta y ministra en nosotros. Aún cada cosa que Dios deposita y pone en nosotros, primeramente nosotros tenemos que exponernos a Él, tenemos que abrirnos y tenemos que resolverlo. Entonces, detrás de todo temor hay incredulidad. Hay falta de experiencia y de conocimiento, hay falta de verdad y de la palabra y del espíritu de vida. Es decir, que todo temor viene a manifestar que aún no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor, y si yo me manejo aún con temor o aún es más fuerte el temor o la intimidación que el amor, es que aún no fui hecho perfecto en el amor de mi Padre, en el amor de mi Dios, en el amor de mi Creador. Cuando conocemos cuán poderoso y tremendo es el amor de Dios para con nosotros, los temores se desvanecen y huyen. ¿Sí? Cuando experimentamos el amor de Dios en toda su potencia, en todo su caudal, ya no hay lugar, no hay donde pueda aferrarse o donde pueda anclarse o donde pueda sujetarse cualquier temor infundido en la mentira o en el engaño. Cuando nosotros estamos cimentados en Cristo, en el amor de Cristo, en el amor de Dios, en la manifestación viva de Cristo en nosotros, a través de su Espíritu, manifestando también al Padre, ya no hay lugar para que nosotros estemos atemorizados o para que nosotros prestemos el oído a cualquier voz que quiera levantarse por ahí para venir a paralizarnos o a amedrentarnos, sino todo lo contrario. Es tremendo el proceso de poder experimentar el amor de Dios. Él es la fuente. Dios es amor, es su naturaleza, el amor. Y ese mismo amor cada vez lo manifiesta como un Padre amoroso en medio de nuestras vidas. Nosotros somos la expresión y somos el resultado de ese amor tan grande. Y el poder experimentar ese amor en las medidas de perfección nos va a capacitar y nos va a habilitar para que todo temor infundido en la mentira y en el engaño pueda desvanecerse y pueda ser quitado de nuestras vidas. Los temores, los miedos y la inseguridad son el resultado de vivir lejos de Dios. Esto sería a modo de por ahí de conclusión de lo que hablamos recién. Es decir, los temores, los miedos y la inseguridad son los resultados de vivir lejos de Dios. Cuando yo estoy lejos, no lo conozco. Cuando yo estoy lejos, me cuesta confiar. Cuando yo estoy lejos, no puedo escuchar. Y todo eso termina replicando que se levanten otras voces y que esas voces infundan miedo, temor, inseguridad. Una de las expresiones que Jesús más repitió a sus discípulos es la famosa no teman. No teman. Es voluntad de Dios que vivamos libres de los temores y de los miedos. Segunda de Timoteo 1:7 afirma esta verdad. No nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. O sea, Dios no nos dio espíritu de temor, ¿sí? Él nos dio un espíritu que manifiesta su amor, nos dio este espíritu que nos fortalece, o sea, para que nosotros podamos aún permanecer, para que nosotros podamos aún seguir firmes en medio de cualquier situación que nos toque atravesar, y al mismo tiempo nos estableció en una condición de templanza para que nosotros podamos gobernar.
Es decir, que nosotros podamos tener gobierno de nuestros pensamientos, podamos tener gobiernos de nuestro corazón y aún podamos tener gobierno de nuestro oído. Es decir, qué cosas escuchamos y qué cosas no. No fue diseño de Dios ni es intención de Dios que nosotros seamos adoctrinados por una cultura de la tiniebla en temor e inseguridad, sino que Dios nos perfeccionó a través de su amor y nos hizo libres de este espíritu. El espíritu del temor o terror es literalmente satánico. Es una de las herramientas más eficaces de los hititas y de Satanás. Satanás se manifiesta y opera a través de los heteos, de los hititas, con este temor infundido. Ellos infundían temor y terror. Satanás está procurando en este tiempo afectar con el arma del temor a la humanidad. Para que esta humanidad, para que nosotros nos paralicemos. Él intenta convertirla en una enfermedad del alma, lo cual es, y que se transmita a la siguiente generación. De esta manera llega a ser ancestral. El hombre y la mujer que experimentan constante estrés a causa del temor pueden desarrollar úlceras estomacales, alta presión en la sangre, memoria deteriorada y el sistema inmunológico debilitado. Vemos acá que esto no es un caso menor, vemos que aún algo que debemos entender que en este tiempo que Dios nos está llevando a esta transición de poder posicionarnos y de poder establecernos en la tierra que Él nos dio por heredad, tiene que haber un todo de Cristo en nosotros y un todo de nosotros en Cristo. Porque muchas veces ha pasado esto, nosotros generamos espacios para que las mentiras y los engaños del enemigo puedan filtrarse, en muchas veces no estar unidos en espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué te quiero decir con esto? Es decir, yo era una persona, por darte un ejemplo, darte un ejemplo de algo, no es que yo era eso, sino que te estoy dando un ejemplo. Es decir, ¿cómo? Un amigo. Un amigo, sí, el típico, un amigo era ladrón, ¿sí? Entonces, él en su cuerpo dejó de robar, es decir, ya no físicamente hacía eso, pero su mente, ¿no? Su alma anhelaba y deseaba eso. Es decir, él estaba dividido, por más que en su cuerpo manifestaba que la acción no se estaba estableciendo, en su alma, en su mente, en su corazón, él tenía el deseo y lo hacía. Entonces, en esa disfuncionalidad de cuerpo a alma es donde se genera el espacio para que las mentiras y los dardos del enemigo puedan infiltrarse en nuestras vidas. Por eso que Dios también en este tiempo quiere ordenarnos y alinearnos completamente, espíritu, alma y cuerpo rendidos y aún habitando y aún alineados a Él y a Cristo, porque esto no solamente tiene una realidad en medio de nosotros, sino podemos ver cómo esto que primeramente se establece como una mentira en el espíritu, porque son espíritus que operan, después viene y cautiva el alma, los pensamientos, los sentimientos, y luego termina manifestándolo en el cuerpo. Podemos ver cómo una realidad espiritual, ¿no? Espíritus que operan a través del temor, de la intimidación, del terror, ¿no? Cautivan nuestra alma, o sea, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos y deseos. Y eso termina después manifestando lo que se termina activando en nuestro cuerpo a través de diversas enfermedades. Por eso que es importante que nosotros podamos tener luz hoy en medio de esto que estamos hablando y que podamos darle lugar al Espíritu Santo para que también Él, a medida que vamos soltando esta palabra, Él pueda examinarnos. Entendemos que hay un temor sano. Ese temor sano, a ninguno de nosotros se nos ocurriría tocar, ¿no? Dos cables, ¿sí? Si sabemos que hay dos cables pelados, no los tocaríamos porque obviamente sabemos lo que puede pasar. Obviamente que lo que menos va a suceder es que haya alguna chispa. Y también podemos ver que de alguna manera no dormiríamos con la puerta o las ventanas abiertas, o no meteríamos la cabeza en la jaula del león, ¿sí? Ese temor es un temor bueno, es un temor sano, es un temor que nos cuida, es un temor que nos protege de un peligro. Pero hay temores que son enfermizos, hay temores irracionales, hay temores que no tienen mucho sentido, pero están ahí.
Estos temores nos hacen caminar en esclavitud, enferman nuestro sistema biológico y nos llevan a responder erróneamente. El pueblo de Israel tuvo miedo al ver los habitantes de la tierra prometida y se quedaron en el desierto. Saúl tuvo miedo al pueblo y desobedeció a Dios. Por eso es importantísimo que nosotros no saquemos nuestra mirada de Dios, del Padre. Cuando nosotros nos relajamos, cuando nosotros nos distraemos, cuando nosotros perdemos el recuerdo y la memoria de Él, es cuando todas estas voces se activan en nuestras vidas y vienen a querer esclavizarnos nuevamente y vienen a querer aún enfermarnos de todas estas características y de todos estos síntomas que lo que buscan es que nosotros no podamos establecer el propósito de Dios en nuestras vidas y mayor aún, peor, que aún nosotros no podamos impartir esto a las generaciones. Es decir, quizás con respecto a este tema nosotros podamos analizar un montón de cosas, pero creo que hoy el Señor nos da herramientas y trae luz para que nosotros podamos trabajar también en nuestras vidas, pero que al mismo tiempo podamos empezar a ministrar y a impartir esta verdad y esta realidad en las generaciones. Cuando hablo de generaciones me refiero a los hijos, a los nietos. Entendemos que hay cosas que pasan a un plano poco racional, poco normal, y ahí podemos ver sin dudas una operación de la tiniebla y una operación aún espiritual para que esto ocurra, para que a través de esta realidad la gente no se mueva y que la gente no desarrolle fe y que la gente se vea paralizada aún a desobedecer a Dios. En el caso del pueblo de Israel, todos sabemos que ellos no pudieron entrar. Y una de las causas por las cuales no pudieron entrar tiene que ver con que miraron con ojos naturales y sacaron la mirada de Dios. Es como le pasó a Pedro cuando Pedro salió de la barca y estaba ahí en el agua. Mientras él miraba a Cristo, él estaba sobre el agua. Cuando él miró para abajo y miró todo lo que estaba desafiándolo de manera natural, dice que él comenzó a hundirse. Y de la misma manera nosotros hoy, si nosotros mantenemos nuestra mirada en el Señor, vamos a poder edificar y solventar una seguridad y vamos a poder solventar también su paternidad, su amor, ese perfecto amor en nuestras vidas. Mientras que si nosotros nos manejamos por las voces y las realidades naturales, quizás nuestros ojos nos muestren la fortaleza de los gigantes, nos muestren los imposibles, nos muestren las voces mentirosas, pero que al fin se activan intimándonos y presentándonos delante para que nosotros no avancemos. Ahora bien, hablábamos de un temor sano y hablábamos de un temor legítimo, y ese temor es el temor del Señor. Hay un temor que es muy bueno y es el temor del Señor. Únicamente debemos tener temor del Señor para no dar lugar a los temores infundidos por Satanás. Temor del Señor significa considerar más lo que Dios piensa que la opinión de los hombres. ¿Sí? Esto es una realidad. Cuando nosotros entramos en consultar a lo que la opinión del hombre puede decir o comemos de toda la información, de los noticieros, de los portales, caemos en una trampa. Y obviamente eso empieza a contaminar en nuestra capacidad de poder oír y escuchar de manera clara a Dios. Es decir, cuanto más nosotros podemos acercarnos y podemos aferrarnos y podemos aún conocer su palabra, es cuando más se nos activa la capacidad de escuchar la voz de Dios y eso genera un temor y una dependencia de Él que nos lleva y nos guía y nos dirige por el camino correcto. Temor del Señor no significa estar bajo intimidación o estar asustados o aterrorizados. Esto no tiene que ver con esta realidad para con Dios, sino todo lo contrario, es estar confiado en Él. O sea, el temor fuera de Dios lo que quiere generar es intimidación, terror y freno, ¿no? Esclavitud. Pero el temor que viene manifiesto por el amor de Dios, lo que viene a establecer es seguridad. Es decir, es un temor que se manifiesta en amor. Amo de tal manera a Dios que no me atrevo a hacer nada porque tengo un temor de amor que me hace confiar en Él, que me hace respetarlo y que me hace obedecerle más allá de las circunstancias. Entonces, debemos pensar en esto, debemos exponer esto delante de Dios. Debemos librarnos de los temores negativos y recuperar el temor del Señor. Porque muchas veces hemos estado más atentos, aún hoy en día, a las personas,
a lo que las personas nos dicen, a lo que la intimidación hoy en día, muchas situaciones de qué va a pasar con esto, de que se levantan voces de que aún lo peor no vino, de que hay toda una crisis en cuanto a la economía y qué vamos a hacer y hasta cuándo me alcanza la plata y después qué voy a hacer, voy a tener que salir a hacer algo y tantas cosas que suceden y tantas cosas que son reales, pero en medio de eso el Señor hoy viene a traer una palabra de libertad y nos dice que debemos librarnos de todo temor negativo para poder recuperar el único temor que nos garantiza seguridad y estabilidad, que es el temor de Él. El temor de no solamente escuchar su voz, sino ser obedientes y avanzar en pos de lo que Él nos dice. La valentía es una fuerza espiritual, porque es fruto del Espíritu, así como lo es la fe, el amor o la esperanza. La valentía es una fuerza espiritual que trasciende las razones y los razonamientos en la mente. Es decir, cuando uno está establecido, está infundido por la valentía que proviene de Dios, esa fuerza es más fuerte que cualquier otra voz de duda, de temor, de análisis, aún de lo que nosotros podamos hacer especulando con alguna situación o con alguna decisión que Dios nos mande hacer. La valentía es el estado o la cualidad espiritual, ¿sí? O sea, es la cualidad espiritual que proviene de Dios y nos habilita a. O sea, la valentía es esa capacidad que viene de parte de Dios, que es impartida por Dios a nosotros para habilitarnos a encarar con confianza el peligro, el temor, los razonamientos, ¿sí? Las dificultades de la vida, las circunstancias, las limitaciones, es decir, aún en medio de esto que nadie de nosotros, ninguno de nosotros está exento, sino que siempre luchamos con temores, con limitaciones, con inseguridades que quieren levantarse. La valentía depositada de Dios en nosotros es la que nos habilita para poder posicionarnos, poder hacer frente a estos enemigos y poder destruirlos y poder sacarlos de nuestro camino. Amén. Y también esta cualidad de valentía nos habilita a que podamos ubicarnos en una posición de autoridad y de vencedores. ¿Sí? Cuando vos estás dudando, cuando vos estás atemorizado, vos estás pensando con una mentalidad de esclavitud. Podemos ver que Egipto, ¿no? Era una mentalidad esclava. ¿Sí? Y podemos ver que aún el pueblo, si bien físicamente el pueblo hebreo salió de la esclavitud física y natural, aún su mente seguía siendo establecida en esta condición. Ellos no lograban ver la libertad y lo que Dios les mostraba, por eso que más de una vez vemos que volvieron a mirar atrás, volvieron a llenarse de queja, volvieron a analizar y a contender contra Moisés y contra Dios. Y esto nos habla claramente de que se dejaron guiar por la intimidación y que no se ubicaron en esta capacidad que una y otra vez les había sido manifiesta a través del poder y de las proezas que Dios había hecho en favor de ellos. Entonces, esta realidad espiritual de valentía de Dios, esa valentía, déjame decirte que está en vos. Esa valentía está dentro tuyo, solamente tenés que activarla y en el activarla, esa valentía te va a capacitar para que vos te puedas posicionar en autoridad y puedas vencer cada una de las situaciones que quieran levantarse como una amenaza a través del temor y de la intimidación. Entonces, para ir cerrando un poco este tema, podemos ver que nuestro primer enemigo en este día, el primer enemigo que debía enfrentar el pueblo era el temor. Y Deuteronomio 7, capítulo 7, versículos del 17 al 21, nos señala lo siguiente. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti.
No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Es decir, podemos ver que acá el primer enemigo que se les presenta al pueblo de Israel, ¿no? El primer enemigo que se nos presenta a nosotros también hoy, es el enemigo del temor y la intimidación. Y podemos ver cómo Dios los comisionaba a que a través de la fe, a través de creer, ellos pudieran avanzar y pudieran enfrentar a este enemigo, a estos enemigos. Estos enemigos querían oponerse a que ellos pudieran tomar la tierra. Y quizás hoy hay una tierra designada por Dios para tu vida, hay una tierra diseñada, ¿no? Y designada por Dios para nosotros, pero vamos a tener que, en primer lugar, derribar y enfrentarnos al temor y a la intimidación y entender que en esta perspectiva nos es mucho más beneficioso y nos es mucho más ganancia temerle a Dios que no temerle al hombre. Es decir, si nosotros tuviéramos que elegir a quién temerle, pero no desde un temor natural, sino desde esta realidad, desde esta relación de amor, siempre es mejor creerle a Dios y obedecerle a Dios y tener ese respeto de amor por hacer lo que Dios nos pide hacer, que dejarnos influenciar por las voces y por los enemigos que se nos presentan delante justamente para paralizarnos y que nosotros no avancemos. Entonces, Dios, a través de ese temor que activa en nosotros, nos comisiona para que podamos obedecerle, para que podamos obedecer a todo lo que Él nos muestra, a todo lo que Él nos marca, a todo lo que Él nos dice, más allá de las circunstancias, más allá de las voces y más allá de lo que se quiera levantar, más que el temor en sí a los enemigos. Mateo 16:25 dice Mateo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es decir, el temor nos conduce a perderlo todo. Vemos acá en Mateo esto claro. Es un temor que no solamente nos esclaviza, sino que busca que nosotros perdamos todo. Al paralizarnos, al no avanzar, al quedarnos quietos, nos pueden saquear, ¿sí? Nos pueden quitar todo. Y podemos ver cómo los esclavos mueren en el desierto, no pueden tomar la tierra. ¿Sí? Podemos ver cómo ellos, al ver esta realidad los termina condenando. El temor que les infundieron estas naciones, esta nación, hizo que el pueblo de Dios tuviera más miedo a esta realidad que no confianza en Dios, en ese Dios que los libertó, en ese Dios que los cuidó, en ese Dios que hizo tantas cosas maravillosas y en reiteradas ocasiones. Y esto los llevó a perecer. Entonces, el temor literalmente nos hace que nosotros estemos en una condición de poder perderlo todo. Hebreos 2.5. Hebreos 2.15. 2.15, perdón. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, nosotros podemos ver esta realidad muy definida. Y algo que el Señor está hablando, ¿no? En este caso para nosotros, en nuestra ciudad y también obviamente en el territorio de toda la nación, Dios lo que quiere hacer, entendemos que es una obra de transformación. Dios quiere transformar, Dios quiere restaurar, Dios quiere redimir cada uno de los territorios a la condición original y al diseño original que Él lo pensó de antemano, ¿sí? Tanto nuestra ciudad como nuestra nación tienen un diseño, pero eso no va a ocurrir si primeramente nosotros no nos enfrentamos contra esta entidad, contra este espíritu que quiere levantarse operando a través de todas estas características, del temor, del terror, de la intimidación. Y tenemos que entender que ese temor proviene del infierno, es decir, cada súbdito, ¿no? Cada oficial del infierno opera a través de esto. Y Dios nos ha dado las herramientas y nos pide que nosotros podamos pararnos en la línea, ¿no? De batalla, en el campo de batalla, y podamos hacerle frente. Creo que nuestra tarea es la de creer, la tarea de pelear y de llevar la batalla adelante, ya la hizo el Señor. A ver, Cristo venció. Y venció como hombre, no venció como Dios.
y ahora Cristo quiere vencer a través nuestro, pero la victoria ya está garantizada. Es tremendo ver cómo Dios nos manda a una batalla que Él ya ganó y estableció, y lo único que nos pide es que nosotros podamos confiar para que se pueda revalidar eso en nuestras vidas. Como Él lo hizo en Cristo, Él lo quiere hacer desde Cristo en nosotros, en nuestras vidas, en las generaciones, en todas las naciones de la tierra. Lo quiere hacer en nuestra nación, en nuestra ciudad, pero nosotros necesitamos oponernos y pararnos enfrente de este espíritu de temor que quiere venir como un enemigo, ¿no?, furioso a detener este avance. Y esto requiere un alto nivel de fe. Para poder hacer esto necesitamos un grado mayor de fe y de confianza. Imaginen cómo se sentía Israel frente a estas naciones. ¿Sí? Creo que si nosotros podemos imaginarnos cómo Israel podía sentirse al ver toda esta realidad natural, obviamente que el panorama desde lo natural era desalentador, pero ellos no tenían que mirar eso, ellos tenían que pararse en la fe y ver en nombre de quién iba, quién estaba con ellos, quién era realmente el que guiaba ese ejército. Y era ni más ni menos que Dios. Era Jehová de los ejércitos el que estaba con ellos. Y aún era, al poder recordar todo lo que había sucedido, creo que estas naciones temían a Israel, no por su poderío militar, sino lo temían porque sabían que Dios había estado con ellos y había hecho proezas, milagros y señales contundentes para poder librarlos. Y ese mismo Dios es el que se presentaba a través, ¿no?, de este pueblo en medio de esta tierra. Sin embargo, vemos que ellos se dejaron intimidar. Entonces, su respaldo era recordar las proezas de Dios en Egipto. Pero sin duda, este desafío era mayor. ¿Por qué era mayor? Porque es más fácil salir de un lugar, de un lugar que entrar a un lugar y establecerse. Sí, repito, es más fácil salir de un lugar que entrar a otro lugar y establecernos y permanecer, porque parte de ese establecimiento es que podamos permanecer. Creo que esto lo podemos aplicar a los procesos de nuestras vidas. Muchas veces creo que nos ha pasado que ante situaciones adversas, circunstancias, siempre ha sido una opción el querer salir, el querer dejar de congregarnos, el querer dejar de obedecer a Dios. Creo que siempre el diablo, ¿no?, ha intentado a través del temor y la intimidación mostrarnos que la salida, que el abandonar era una opción, ¿no? Y hoy podemos verlo que en realidad siempre es más fácil salir de un lugar, ¿no?, un lugar físico, un territorio, aún situaciones, ¿no?, que poder entrar a un nuevo lugar y permanecer en fe, y permanecer en confianza, y permanecer aún estableciendo lo que Dios ha determinado y nos manda hacer. Esto es tremendo. Yo creo que también el pueblo de Israel se confió en eso, ¿no? Dijo, lo más difícil es librarnos de los egipcios y de salir de esta esclavitud. Y el Señor lo hizo y pudieron salir. Y yo creo que también se confiaron un poco de decir, bueno, lo difícil ya lo pasamos. Entonces como que nos relajamos y total el entrar a la tierra prometida va a ser pan comido comparado a lo que pasó. Está. Y en realidad es lo más difícil, el poder entrar, porque equivale a poder creer, a poder creer todo eso que Dios prometió, poder creer, poder verlo con los ojos espirituales y poder permanecer en eso, a pesar de los gigantes que se nos presenten y las voces que se quieran levantar diciendo que no. Lo más difícil es eso, es poder entrar a ese lugar, a esa puerta que está abierta, poder pasar sin saber qué es lo que nos espera del otro lado. Y al ver por ahí esas dificultades que por ahí se nos va a presentar o va a querer el enemigo presentarnos, permanecer en lo que el Señor ya dijo. Totalmente de acuerdo, Jazz. Creo que el Señor nos está hablando y puedo sentirlo en mi espíritu en este momento, que en realidad que nosotros podamos establecernos en el lugar y en la tierra, lo tenemos que poder ver espiritualmente, ¿sí? Cuando Dios habla de reinado, cuando hablamos de rey, estamos hablando de gobierno. Y lo que Dios quiere en este tiempo es que nosotros podamos posicionarnos en una era, en un tiempo de gobierno en todas las áreas de nuestra vida, en gobierno en lo que Él nos encomendó, en gobierno en lo que cada uno de nosotros porta, ¿no?, para el cuerpo, y también en gobierno de todo lo que Dios está hablando y va a venir
en pos de lo que haya que conquistar, ¿no? Hoy el territorio más cercano que tenemos es el de nuestro corazón y es el de nuestro hogar. Y desde ese inicio y desde ese lugar tenemos que empezar a activarnos y a crecer para que eso que empieza a establecerse en nosotros pueda reproducirse también y pueda fortalecernos como cuerpo, como congregación, y esto mismo también nos lleve a poder replicar esto en otras personas, en aquellas personas y en aquellos hermanos que sin duda en este tiempo el Señor va a añadir, ¿no? Porque sabemos que también este tiempo de crisis, este tiempo de prueba, también va a traer como resultado una cosecha, ¿no? Y es algo que también el Señor nos viene hablando. Pero qué importante es esto de poder verlo espiritualmente, donde el Señor hoy nos marca que nos debemos posicionar en una actitud de gobierno y no distraernos, no creer que bueno, que ya está aún por estos días todo lo que hemos recibido por impartición, todo lo que Dios nos ha mostrado, todo lo que ha sucedido, no nos tiene que llevar a relajarnos, todo lo contrario, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir enfocados, tenemos que seguir desarrollando fe, tenemos que seguir escuchando a Dios y tenemos que seguir confrontando a los enemigos que quieran levantarse hasta que realmente podamos establecer y manifestar la victoria en todos los ámbitos, en todos los niveles y en todas las áreas de nuestras vidas, en el territorio que Dios nos entregue y en el territorio al cual el Señor nos vaya a comisionar. Amén. Amén. Entonces, Dios, ¿no? Vemos acá que lo que Él hacía continuamente era establecer una fortaleza. Dios lo que buscaba en medio de toda esta realidad era fortalecer a su pueblo con palabra de fe y de seguridad en lo que Dios era con ellos y en ellos para vencer lo que venía por delante. ¿Sí? Repito, Dios buscaba fortalecer con palabras de fe, de ánimo, de seguridad, en lo que Dios era y había sido con ellos y también en lo que ellos tenían de parte de Dios para que pudieran vencer todo lo que venía por delante. Y yo quiero también hoy declarar eso sobre nosotros, sobre nuestras vidas, que Dios en este momento también nos recuerda y desata y establece en medio de cualquier situación fe, ¿no? Ánimo, valentía, para que nosotros podamos estar seguros. Yo sé que cada uno de nosotros, al mirar para atrás, podemos tener un montón de situaciones donde hemos visto la fidelidad, donde hemos visto el cuidado, donde hemos visto la mano salvadora de Dios. Y ese mismo Dios que nos salvó, que nos sanó, que nos libró, que nos sacó de lugares que sinceramente no pensábamos salir, es el mismo Dios que hoy está en nuestra barca, es el mismo Dios que hoy nos alienta y nos anima a seguir avanzando, a seguir caminando, a seguir conquistando y a seguir desarrollando confianza y fe para lo que viene por delante. Esa es la fe y seguridad que tenemos que tener, que Dios nos envía, ¿no?, a transformar nuestros territorios, que Dios quiere transformar nuestra nación, que Dios quiere, Dios es un Dios de naciones, dice la palabra, pídeme y te daré por herencia las naciones. Él quiere transformar, Él quiere redimir, Él quiere restaurar, Él quiere aún reformar todas las naciones. Pero en este tiempo Él nos habla muy fuertemente que lo quiere primeramente hacer con nuestra nación, que lo quiere hacer con nuestra ciudad. Dios quiere transformar nuestra ciudad, Dios quiere transformar nuestra nación y lo quiere hacer a través nuestro. Juan 16:33 afirma lo siguiente: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Acá se me viene una palabra que tiene que ser para nosotros un caballito de batalla. Dice que tenemos que confiar porque Él ha vencido al mundo. Ahora, hay una palabra que nos marca y nos dice que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Entonces, si nosotros no somos del mundo, tenemos que funcionar aún en el mundo con el reino, con la guía y con la dirección de nuestra verdadera ciudadanía y de nuestro verdadero rey, que es nuestro amado Dios. Si nosotros podemos funcionar con una mentalidad de reino y podemos funcionar con el lineamiento de su verdad y de su palabra y de ese nuevo pacto de Cristo establecido, vivificado en nosotros,
nosotros, más allá de las aflicciones, vamos a poder prevalecer y vamos a poder establecer su reino y su verdad. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero nuestra confianza puesta en Él, nuestra confianza puesta en su paternidad y en nuestra realidad de su gobierno en nuestras vidas, hace que podamos seguir estando en una situación de absoluta confianza, calma y seguridad de seguir viéndolo a Él operando y obrando en medio de nuestras vidas. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y es importante que podamos ahora, si bien ustedes seguramente están tomando nota y después van a poder revisar estos versículos, hay 3 textos que ahora ya va a leer que son de suma importancia, ¿sí? Entonces quiero que puedan prestar atención y que también esto lo puedan subrayar, lo puedan remarcar para después revisarlo y volver a releerlo. Job 3:25 dice, por un lado, la confesión de Job: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Pero en 1 Juan 4:18 vemos que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Y 2 Timoteo 1:7 nos habla que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Amén. Recordad estos 3 versículos que ya lo hemos leído anteriormente, pero que a modo de conclusión vienen justamente a fortalecernos y a activar la fe, ¿no? A activar la memoria, a activar ese espíritu de vida que está en nosotros y que manifiesta testimonio de lo que Dios en su inmenso amor y misericordia ha hecho y sigue haciendo en favor de nuestras vidas. Job 3:25, Primera de Juan 4:18 y Segunda de Timoteo 1:7. Entonces, para poder cerrar la enseñanza de este día, obviamente que esta enseñanza tiene una aplicación y tiene una aplicación personal y familiar. Estamos viendo que lo que Dios quiere realzar y quiere establecer y impartir sobre nuestras vidas es el espíritu de temor de Jehová. Y tenemos que ver y tenemos aún que emplear esas dinámicas que provienen de su temor para que nosotros podamos llevar esto a un campo de la práctica, a un campo de la vivencia. Te decía que Dios es un Dios de experiencia, no nos sirve quedarnos con el concepto, sino que ese espíritu de temor de Jehová pueda ser establecido y aplicado en toda nuestra vida y en lo que cotidianamente nos toca desarrollar o hacer. Estamos en una batalla de 7 semanas, ¿sí? Sin dudas que vamos a poder trabajar también paralelamente a la instrucción que vamos a recibir también con esta doctrina de Cristo en este tiempo en cuanto a poder atacar estos enemigos, estas realidades espirituales que manifiestan estas 7 naciones. Empezando hoy, pero en sí son 7 semanas lo que el Espíritu Santo nos ha marcado, ¿sí? A través de esto que estamos compartiendo. Y entendemos que fuimos instruidos de parte de Dios a través también de ver todo lo que está sucediendo a nivel nacional, ¿sí? Vemos cómo aún todo lo que quiere activarse, aún hoy en día se sigue promoviendo el aborto, se sigue aún autorizando que eso se haga, y podemos ver cómo toda esta realidad a través de la justicia, de lo que quieren hacer, de reformar, ¿no? La justicia es también una señal de parte de Dios para poder posicionarnos y poder también ofrecer la voz que tiene que establecerse desde el cielo a través de nosotros. Entendemos que esto que viene básicamente a querer establecerse es una estrategia de la tiniebla para traer un modelo de nación oscura y caótica, ¿sí? Una nación que pueda estar infundida y cubierta por el temor y por el caos, y obviamente podemos verlo muy claro con lo que hemos hablado hoy. Cada semana
confrontaremos el espíritu que opera detrás de cada una de las naciones cananeas, ¿sí? Cada semana, como empezamos hoy, lo vamos a hacer con cada una de estas naciones y entendemos de manera profética que Dios tiene un modelo, ¿no? De nación para cada lugar. Es el modelo que Dios ya estableció y diseñó y que nosotros vamos a confrontar a estos espíritus estableciendo el diseño de los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Entendemos que son 7 naciones y son 7 los espíritus de Dios. Y entendemos que cada nación que confrontemos espiritualmente va a ser una oportunidad para encender, ¿no? Una lámpara de lo que Dios manifiesta como sus 7 espíritus. Quiero que podamos detenernos en mirar esto. Esto está en Isaías 11:2. Podemos ver cuáles son estos espíritus. Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de conocimiento, de poder, y el que nos toca hoy, que es el de temor de Jehová. ¿Sí? Quiero por ahí aclararles algo que tenemos que tener en cuenta es que nada de lo que estamos entendiendo y recibiendo busca a judaizarnos, ¿no? Sino que nosotros tenemos que ser entrenados y tenemos que desarrollar esta realidad profética. Y la realidad profética, obviamente, que si bien se activa en un ámbito espiritual, tiene que tener una acción en lo natural. Y nosotros la acción la hacemos entendiendo y creyendo lo que sucede en lo espiritual, pero lo manifestamos de forma visible en lo natural. No es el simbolismo o no es el elemento que usemos, pero sí entendiendo que Dios lo que quiere hacer en estas 7 semanas es encender una lámpara, volver a llenar de su aceite, una lámpara de los temores, o sea, de los espíritus, no de Dios en nosotros, como nos toca hoy, el espíritu de temor de Jehová en nuestras vidas. Él quiere volver a vertir ese aceite, ¿no?, de los espíritus de Él en nuestras vidas, y eso está representado con una lámpara. Entonces nosotros queremos desafiarte a que vos también esto lo puedas establecer en un ámbito simbólico pero natural, ya sea que puedas, a medida que vayamos tratando esto, encendiendo una lámpara, o que simplemente, no sé, si quizás tenés alguna ficha, alguna lámina, puedas hacer una lámpara, identificarla como que hoy, en este día, sobre mi vida, sobre mi casa, se enciende la lámpara del temor de Jehová, y bueno, y la semana que viene, así hasta poder llegar a los 7 espíritus de Dios establecidos, encendidos y abastecidos por su aceite en nuestras vidas. Nosotros en nuestro caso preparamos algo con Jazz que se lo vamos a mostrar, y después al finalizar lo vamos a hacer, pero acá tenemos justamente a modo de cuarentena tenemos en forma velita representada esas 7 lámparas, ¿sí? Entonces al finalizar vamos a hacer la acción y vamos a encender la primera, que es la del temor de Jehová, y te animamos a que también vos puedas elegir la manera que vos creas correcto. Capaz que tenés alguna otra estrategia o tenés alguna otra idea creativa, mientras que pueda representar, encender esta lámpara, tenés la libertad de hacerlo. Lo importante es que lo puedas hacer, o sea, que lo puedas ver espiritualmente, que lo puedas recibir en el espíritu, que te puedas posicionar en el espíritu y que lo puedas plasmar naturalmente. Entonces, podemos ir encendiendo una lámpara por semana, ¿sí? Y debemos ir haciendo esto. El Señor también nos indicó que estamos en una guerra de saetas, hijos de Dios contra hijos de la serpiente. Dado que estamos en una guerra de saetas, existen 2 componentes vitales a trabajar. Primero, el arco de la saeta es el que nos da la dirección. Y el segundo elemento justamente es la saeta, porque la saeta es la que va a llegar al destino previsto y al destino apuntado. Entonces, entendemos que el arco trae dirección y lanza, y la saeta sale del arco hacia el cumplimiento del objetivo. En las Escrituras, el arco está asociado a la paternidad. Entonces, el arco representa la paternidad, la realidad de Dios en nuestras vidas. Y las saetas está representado por cada uno de nosotros
sus hijos. La palabra de Dios dice en el Salmo 127, versículo 3, 4 y 5, lo siguiente. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y una recompensa el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así somos los hijos habidos en la juventud. Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Amén. Acá el Señor lo confirma, esto que estábamos recién también compartiendo. Es importante que podamos tener en claro, ¿no?, también en este momento lo que Dios nos está hablando, y que podamos también tener claridad para poder no solamente trabajarlo, sino abordarlo primeramente cada uno delante de Dios de manera personal, pero también entre cónyuges, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre hermanos, que aún esto pueda generar esta relación, ¿no? Que en los conyugazgos, en la relación de padres con hijos, en la relación de hijos con padres, aún de hermanos con hermanos, podamos en este día tener un tiempo para poder establecer esto. Y hay un par de versículos más que quiero mencionar, no los vamos a leer, pero sí sería bueno que puedas tomar nota y que después también puedas revisarlo con toda la enseñanza. A modo de conclusión queremos compartirte algo que hemos también visto de parte de Dios y que creemos que nos va a servir para poder hacer esta acción y poder establecer esta aplicación de lo que Dios nos está impartiendo. El vínculo entre padres e hijos está establecido sobre la plataforma del amor de Dios, que es el vínculo de la unidad. Decimos amén a eso. Podemos ver esto en Colosenses 3:14. El amor como naturaleza de Dios incluye honra, justicia, autoridad, respeto y unidad. Donde no hay este amor perfeccionado, aparece el temor. Podemos ver en 1 de Juan 4:18 esta realidad. Debemos identificar dónde el temor se ha instalado como normal en nuestras vidas. Los papás muchas veces tenemos miedos muy sutiles acerca de nuestros hijos, a que se enfermen, a que les pase algo malo, a que fracasen en la vida, a que nos dejen cuando seamos viejitos, en fin, el temor es muy creativo para generar temores inimaginables. Nuestros hijos también son atacados por temores a que nos muramos, a que por alguna razón los dejemos solos y otros. Lamentablemente, hay padres que le tienen miedo a sus hijos porque son violentos cuando se enojan, a sus berrinches, a sus amenazas de irse de la casa. Pero también hay hijos que le tienen miedo a sus papás por cómo se enojan o reaccionan amenazantemente, por sus intimidaciones y demás. Mientras todo tipo de temor esté activo, Dios no es nuestro rey, sino que tenemos a un Eteo reinando sobre la casa en esas áreas de nuestra vida. Debemos ver que el orden de nuestras relaciones, padres-hijos, hijos-padres, sean nacidas y operen en la naturaleza del amor del Padre. Por eso, les animamos, al finalizar este tiempo juntos, a que puedan tener un tiempo de conversación, a que puedan aún exponer y presentar eso delante de Dios. Si quizás hoy te toca físicamente estar solo, que vos puedas presentarte delante de Dios y que aún puedas presentarte en la condición primeramente de hijo, ¿no?, con respecto a tu papá celestial, pero también en la conformación de tu familia, cómo hoy estás aún manejándote, cómo te dirigís con respecto a esto, para que el Señor te pueda examinar, ¿no?, que nos pueda examinar en este día, en este tiempo, y podamos juzgar esto y podamos quitar esto, ¿no? Poder identificar los temores que se han asumido, ¿no?, muchas veces, lamentablemente, como normales y que operan activamente como parte de nosotros. Una vez identificados, nos enseña la palabra del Señor que el perfecto amor del Padre y su palabra, ¿no?, son los que lo echan fuera. Entonces, que también este temor identificado con nombre y apellido podamos, a través de la declaración del perfecto amor de Dios operando en nosotros, quitarlo de nuestras vidas, quitarlo de nuestra casa, quitarlo de el trato y el comportamiento que tenemos unos con otros, que podamos confrontar ese temor y que podamos orar finalmente echando fuera el espíritu de temor que está detrás de cada temor.
Desentronemos al rey eteo del hogar. Invitemos en esas áreas de nuestras vidas y familias al espíritu de temor de Jehová. Y encendamos la lámpara del temor de Dios en nuestro hogar. Es decir, que podamos quitar de nuestras vidas todo temor que ha sido infundado por esta realidad etea. Y que podamos, de manera aún real, en contrapartida, desarraigar eso, quitar eso de nosotros y al mismo tiempo pedirle al Espíritu Santo de Dios que vuelva a encender esta lámpara del temor de Jehová. Sí, que podamos no solamente desarraigar todo falso temor, toda característica etea, espiritualmente hablando, de nuestras relaciones, de nuestros hogares, de nuestro comportamiento, de nuestra mente, de nuestros corazones, y que podamos en esta misma hora poder pedirle al Espíritu Santo de Dios y encender la lámpara del temor de Jehová nuevamente en nuestros hogares. Dispongámonos y ayudémonos unos a otros a vivir aún a través de esto una semana libre de temores. Sabemos que hoy hacemos una acción, pero que tenemos que seguir cada día cuidando y gobernando y estableciendo lo que se hizo. Entonces, que podamos ser de ayuda, que no nos irritemos, que no nos condenemos, que no nos acusemos, sino que podamos ser de ayuda y de soporte a librar cualquier batalla que quiera venir a nuevamente establecer temor sobre nuestras vidas. Y que aún podamos tener una actitud de no permitir al temor que influencie nuestra toma de decisiones. En estos días de tantas voces, de tantas cosas que suceden, que no sea el temor el que sea el que maneje nuestras decisiones, que no haya influencia de esto, que podamos corregir nuestras conductas y que aún podamos quitar todo lo que ha sido deformado y que realmente la forma y el molde y lo que Dios ha determinado desde su perfecto amor a través de esta lámpara encendida vuelva a recobrar el sentido y la autoridad del cielo y de la vida y de la realidad de Dios en medio de nosotros. ¿Sí? Que realmente todo lo que el temor deformó a través de esta acción y a través de este tiempo que vamos a tener cada uno de manera personal en los hogares, a través de este acto profético de volver a depositar el aceite y encender esta lámpara, esto pueda establecerse y que realmente en cada una de nuestras vidas pueda volver a brillar el temor de la lámpara de Jehová. Así que los animamos a que puedan hacer esto, a que puedan establecerlo y como siempre también les decimos, cualquier duda, cualquier pregunta, después lo pueden hacer, nos pueden escribir y con total disposición estamos para en lo que podamos, y Dios nos permita también serles de ayuda y guiarlos y acompañarlos en lo que el Padre les pueda revelar. Pero qué importante es que podamos identificar esto en este día y que podamos quitar todo lo que ha sido infundido de manera errónea para que realmente hoy podamos terminar con ese brillo, con esa luz y con esta acción de volver a encender esta lámpara en nuestras vidas. ¿Ya querés guiarnos en una oración? Vamos a orar por esto y vamos a orar para que esto también se establezca y ya luego le daremos lugar a que ustedes lo puedan hacer de manera personal ahí en sus hogares donde se encuentran en este momento. Padre, gracias porque sin duda vos seguís guiando nuestros pasos. Gracias por esta puerta que abriste, Señor, en esta Pascua. Y gracias también, Señor, por guiarnos a que no nos quedemos con la victoria de haber pasado por esta puerta abierta, sino que podamos entender que tenemos que conquistar, Señor, esa tierra que vos, por perpetuidad, Señor, vos lo prometiste. Amén, y nos la vas a dar, Padre. Sí, Padre. Te pedimos, Señor, que nos estés dando luz, Señor, en todas aquellas áreas en las que el temor se está manifestando, Señor. Que realmente, Señor, esa luz que proviene de tu trono pueda penetrar, Señor, aún las cosas más guardadas que tengamos, Señor, y que podamos generar este ámbito de confesión en la familia, Señor, de poder confesar nuestros temores sin vergüenza, Señor, aun que esa valentía que proviene de vos, Padre, caiga, Señor, como un manto sobre cada uno de estas familias, sobre cada uno de nosotros, sobre esta casa, para que podamos confrontar, Señor, estos temores, Padre, y que la lámpara del temor
de Jehová sea encendida en Amén, cada una Señor. de estas casas, Amén, Padre. Señor. Te agradecemos, Señor, por Declaramos, este Padre. tiempo. Te agradecemos, papá, por darnos, Señor, el privilegio de poder caminar sobre este diseño, Sí, Padre. Señor. Gracias. Te Gracias, amamos, Señor. Señor, y te encomendamos, Señor, esta semana de batalla, Sí, Señor, Señor. pero que sabemos que vos ya la ganaste, Amén, Señor. Señor. Tenemos Lo que declaramos. caminar sobre ella. Declaramos tu Señor. victoria, Señor. Gracias, Padre, te amamos. Sí, En Señor. el nombre de Jesús. Amén. 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 No vamos a hacer lío, vamos a hacer por acá. Y de la misma manera que a través, ¿no?, de entender que todo lo que se declaró en este momento, no solamente que nosotros naturalmente lo podemos escuchar, sino que también sabemos que los principados, las potestades, todo lo que opera, ¿no?, en los aires, entendemos que también están escuchando y están entendiendo esto que el Señor está impartiendo. Entonces, de la misma manera que ya lo declaró y lo decretó recién a través de esta oración, también lo queremos manifestar en lo natural y declaramos que de esta misma manera esta lámpara del temor de Jehová vuelve a encenderse en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendecimos, les amamos y bueno, ha sido un privilegio y un placer poder compartir esto con cada uno de ustedes. Que tengan buena semana y seguimos orando y seguimos en un mismo espíritu y seguimos estando juntos unos con otros. Dios los siga bendiciendo y nos siga bendiciendo a todos mucho, mucho, mucho. Amén. Amén.